yo ya no daba más de la ansiedad, hasta que cuando nos separaban unos 3 metros de distancia, él se desvaneció ante mí. No lo podía creer. Simplemente había desaparecido frente a mis ojos. Somos Tiuque y Corvus, y esto es Noche de Susurrantes. Bueno, este segmento es de la historia Camino a la Mina, que es la que abre nuestra segunda temporada. Y bueno, precisamente le pasó a una chica que trabajaba en el área de minería. ¿Dónde se encontraba la mina? ¿Antofagasta? No, era en Rancagua. Estáis perdidísimo. Eran teniente. Y bueno, al parecer era común tener este tipo de visiones, de apariciones, mejor dicho, en ese sector. Acá ella nos comenta también que se encontraba siempre con un chico en el paradero. Y bueno, él le decía que es súper común. Claro, lo que pasa es que hay que entender que para quienes no han escuchado la historia o no han visto los videos, que obviamente quedan invitados a verlo, a revisarlo, es una historia que trata sobre una aparición, camino a la mina. Entonces hablamos de que está de madrugada, así todavía está de noche, está esperando el bus, ¿cierto? Y algo se le aparece como un joven, en realidad. Sí, ella lo describe y todo. Claro, porque dice que lo vio porque estaba ahí, ¿cachai? Estaba ahí y de repente, de la nada, o sea, ella se empieza a asustar, empieza a pensar el problema de, me va a saltar, puede ocurrir algo. Sí. Y de repente simplemente esta persona o este ser o esta figura desaparece y se fue y desapareció frente a tuyo, ¿a cuánto? 3 metros de la nada de poca distancia en realidad. Y tú quedáis como en un shock, y más encima viene tu bus y tenés que irte al trabajo. Entonces es como una carga adrenalínica muy fuerte del momento. Y esto obviamente es una historia que está basada en hechos real. Sí, igual comentaba que, bueno, su reacción fue súper genuina. En realidad dice, hasta me oriné un poco, me caí, se me cayó el termo. Ella sufre de ataques de pánico, así que también llamó a su papá para, prevenir cualquier cosa, por si se desmayaba o pasaba a mayores. Y claro, después, se paró, se fue y se encontró con este joven con el que siempre se encontraban en el paradero de su bus. Claro. Y él le dijo que ahí era muy común ver gente, sobre todo en la mañana, caminos hacia la mina, y sobre todo en los paraderos. Cuando tú estabas esperando el bus, era típico ver gente mayor, viejitos, trabajadores, y de repente... Ella le comentó porque estaba muy asustada, entonces también la desesperación y todo le contó, y él le dijo, claro, que él también como que veía mucho como apariciones, cosas por el estilo, que son muy comunes también en el ámbito de la minería, y nos da paso al tema de hoy, justamente, que es el tema de las leyendas, los mitos, las apariciones en el sector minero, no solamente acá en Chile, sino que en diferentes localidades. Y vamos con eso también. Sí, porque ella también igual comenta que después, llegó al trabajo y les comentó a algunos de sus compañeros y ellos le contaron más cosas. O sea que esto era algo terriblemente común en ese sector y ella, tuvo su primera experiencia y no sé si habrá tenido más. Y decían también que de repente ven figuras humanoides, o sea, no completamente humanos, como con rasgos, pero proporciones curiosas. O sea, algunos alargados, otros más delgados, algunos pequeños. Y ahí se dio cuenta que era súper usual para la gente que trabajaba ahí ver gente muerta de repente caminando por las minas. Claro, que pueden ser como espectros, fantasmas o cosas por el estilo. Como se le conoce también hay uno en Perú en particular. El sector de los Andes, pero... pero igual es más como enfocado en Perú. Claro, o sea, en general están como muy ambientados en lo que es la cordillera de los Andes, desde todo Latinoamérica en el fondo. Y en este caso, por ejemplo, una de las apariciones es este ser que se llama el Muki, que es un duende minero característico de Perú. Y claro, o sea, el Muki obviamente es como un duende, ¿cierto? Que tiene como rasgos bien extraños. Igual se dice que recorría como los socavones y tenía en la mano como una pequeña lámpara. Habitaba al interior de la mina. Hablamos de las minas, digamos, 1800, por ahí, cuando no había luz artificial, cuando tú tenías que bajar con luz como velas, antorchas, algo por el estilo. Claro. Dice que igual hay una descripción bastante curiosa porque...
bueno, se le describe como claramente que llevaban ponchos hechos de lana de vicuña, que bueno, es común para allá, que tenía la cabeza, o sea, en la cabeza 2 pequeños cuernos, como un típico diablillo, claro, y hablaba con voz suave. Hay otros que dicen que tenía una voz muy ronca y como muy distinto a lo que sería como su apariencia física, como pequeño. Claro, las descripciones igual van variando según el sector también, pues, según la región, según el lugar. Y según la época, porque también dice que ahora, en la actualidad, no es muy distinto, pero sí que ahora viste con ropa de minero, botas de agua, usa una linterna eléctrica, como que se ha ido actualizando, obvio, ¿cómo voy a ser un demonio actualizado? No se puede quedar atrás. Claro, también hace referencia un poco el nombre a la palabra asfixia, o el que es asfixiado, el acto de ahorcar como tal. Bueno, en este caso, por ejemplo, hay diferentes criaturas como este duendecillo, el Muki, que se dice también que tú lo podías ir como atrapar. Se podía atrapar, claro, dentro de la investigación que había, y que si tú lo lograbas capturar, podías hacer como intercambio. Sí. Como el típico pacto de plata, oro o abundancia, ¿cierto? Pero ocurría también que este duende, el Muki, arrancaba, huía. Claro, si se le caía como una prenda o algo así que él tenía, esto en un día, o sea, tenía que pasar un día y se convertía en oro. Entonces, o sea, tú te lo podías llevar. Claro, si él, por ejemplo, el Muki llevaba un paño, una varita, un palo, me refiero, una rama, un sombrero, lo que fuera de su pertenencia, claro, se supone que al día después se transformaba en oro. Claro. Entonces, igual es interesante, es un poco, bueno, avaro salir persiguiendo una pequeña criatura. Claro, o sea, que tienes dos opciones, o la persigues tú o te persigue ella. Claro, sí. O sea, no sé si se habla de eso, de como que el Muki te persiga. Pero también hay una... Igual me daría miedo, yo saldría corriendo. Hay una versión, pero hay una versión donde el Muki también te puede atacar, y tú, para defenderte, le tienes que lanzar como un manojo de llave así muy grande. Sí, o pegar como con el cinturón. Con sacarte el cinturón y hacer como cosas violentas. Claro, o sea, al final hay que entender que en la cosmovisión de la minería, digamos, en general, todos estos seres tienen como... No es que sean buenos ni malos, hay de diferentes tipos, tienen como diferentes cualidades. Como el mismo Muki, con el diablo, por ejemplo, que tú puedes hacer como un pacto o intercambio que te puede ayudar o te puede desfavorecer. Y dependía también mucho de que si tú eras una buena persona o eras una mala persona, de cómo iba este negocio. Había muchas cosas, hay mucho tipo de aparición, no solo del diablo, también y de criaturas, sino que de gente también. Por ejemplo, acá se habla del barreterito. Es de la 4ª región, ya de acá en Chile. Y bueno, se supone que era conocido como por ser muy alegre, como aventurero, cambiaba constantemente de mina, medio nómada. Es como la típica persona buena onda en la pega. Claro, y te la topáis de repente, como que te hace el día. Claro. Y bueno, que lo puede estar pasando muy mal, pero siempre está feliz. Era de ese tipo. Era ese tipo de persona, como memorable. Claro. Pero al parecer, tuvo mala suerte y se desprendió todos trozos de roca, un derrumbe, y él quedó como atrapado. Pero, o sea, y murió, obviamente. Claro. Pero se dice todavía por ahí por Atacama que su espíritu recorre las minas en las que trabajó. O sea, no solo una, sino que las demás. Y deja oír como su cantito, porque él tarareaba mucho, se cuenta. Sí, se decían que tarareaba, que silbaba, que cantaba, entonces como que se le escucha también, que fue un poco lo que hablamos en el podcast anterior de los incendios, cuando el bombero, que las dos personas que trabajaban con la alfombra, que quedaron como rondando el lugar. Acá es como un alma en pena muy, muy similar, y también hace un poco referencia a la cantidad de lo arriesgado y la enorme cantidad de muertes que hay en este trabajo, porque esa es una. Imagínate la cantidad de personas que murieron en su tiempo, todavía hoy día sigue pasando, y que quedan
que quedan ahí como alma en pena. Incluso, por ejemplo, Baldomero Lillo en el Subterra, un libro muy recomendado para quienes no lo han leído. Una muy, ahí se muy describe buena mucho lectura. la situación del minero. Sí, sobre todo del Chiflón del Diablo, que está ubicado acá en Lota. Es como la que más se conoce. Cuando uno habla de minería siempre sale el tema del Chiflón del Diablo. En la zona centro-sur de acá de Chile, la zona costera, y que en el fondo el Chiflón del Diablo es una mina que se sumerge en el mar, que pasa por debajo. Entonces, es muy curiosa y es el sector más peligroso o sea, era el sector más peligroso de Lota por lo inestable, poroso, inconsistente. Siempre había alguien que terminaba como en las entrañas de esta mina y siempre habían pérdidas. En ese tiempo había también, qué sé yo, condiciones de trabajo deplorables también. Entonces, claro, era una supervivencia. Claro, la penumbra y la tragedia que significaba trabajar en una mina, porque hay que entender que en ese tiempo el proletariado, digamos, o la gente que trabajaba ahí, ¿quién iba a trabajar en una mina? La gente realmente pobre, la gente de campo, y como lo comentábamos anteriormente, antes de comenzar a grabar, era como la gente como que, entre comillas, inservible, que al desechable para el empresario. ¿Cachai? Que lo mismo que pasaba con las salitreras en el norte, en el fondo, que era como trabajaba y el día te pagaban muy poco y los avaros se quedaban con todo. Claro, era todo para enriquecer al patrón, y a eso sumar la conmovisión perdón, de la cantidad de leyendas, de historias tenebrosas, porque se supone que eran los dominios del Conejo. Claro, o sea, hay que entender que bajar una mina no era simplemente eso. Hablamos del año 1800 aproximado, incluso antes puede ser, que no había luz eléctrica, no había un ascensor, digamos, tirado por polea, no había seguridad, ¿cachai? No había nada. Tú bajabas ahí a las entrañas de la tierra, que en el fondo eran los dominios del demonio, de los demonios, porque podían haber hartos también. Y eso está lleno de muchas leyendas, de mucha historia. Por ejemplo, también se dice que las mujeres no podían bajar, pues no podían bajar a la... Claro, las mujeres y los curas tampoco. Los curas, claro. Porque, claro, había un tema ahí con el tema del dominio el dominio del diablo, un cura no puede entrar. Y también se decía que las mujeres no podían entrar porque había algo ahí como de celos, como con la madre tierra, que no quería que su esposo, porque... Sí, es que primero es curioso esa relación. Primero hay que aclarar que si bien esto es como un tema bien macabro en el fondo, siempre están como los dos lados. Entonces como que la tierra, digamos, estaba como emparejada con el demonio, con el diablo. Claro. ¿Y qué pasaba aquí? Que si una mujer bajaba a los dominios, a la mina, el diablo se podía enamorar de ella. Y eso era muy terrible, porque si la madre tierra se daba cuenta de que había otra mujer, el diablo se enamoró, ya no iba a entregar más minerales, no iba a entregar más oro, plata a los mineros. O podía traer desastre también. Y podía traer desastre. Por eso causaba causaba los derrumbes, las muertes por asfixia y todo eso. Era un poco como lo de los piratas también, que una mujer no se puede subir al barco. No se podía subir al barco porque traía mala suerte. Claro, entonces... quizás cuántas razones también hay detrás de eso, pues razones a veces, súper nada. No sé cómo decirlo. Es que en el fondo es la explicación que uno le busca y que le da todas estas cosas. O sea, considera que en esos momentos tú podías estar trabajando y de repente había un derrumbe de la nada y se caía todo. Claro, y había una coincidencia de que había una mujer. Entonces, debe ser porque... Entonces ahí sacaban conclusiones, yo creo que se lo atribuían a cosas más como mágicas. A cosas por ese estilo. Entonces había mucho respeto también en el tema en todo este tema minero, y sobre todo con el demonio. Tú podías hacer pactos con el demonio también y salir ganando, salir perdiendo. Por ejemplo, con respecto a las muertes, había una que era muy particular, que eran las expresiones por el gas grisú. ¿Sabes lo que es el gas grisú? Sí, de hecho, muy bien, químicamente hablando. Sí, es como 90% metano. Claro. Es súper inflamable, de hecho, incluso si no hay fuego. Sí, dice que se forma a la vez que el carbón, y claro, y que puede provocar la muerte por asfixia, y que explota incluso si no hay una llama. Sí. Entonces, como son minas de carbón, en este caso en el Chiflón del Diablo, estaba lleno de gas grisú. Entonces era una muerte muy silenciosa también, y habían unos métodos como de advertencia, que bajaban con una jaula, con pajaritos, con un ave. Y claro, cuando el pájaro ya estaba moribundo, moría de repente o dejaba de moverse, digamos, sabían que había gas grisú y tenían que
salir despavorido corriendo. Y esta es una causa de muerte que incluso hoy en día se siguen dando. En las minas actualmente, obviamente mucha más tecnología y todo, pero hay Claro, previsionistas de riesgo. claro, están los sistemas de ventilación para evitar Claro. todo eso, pero Y sin embargo, no había igual nada. sigue siendo un rubro peligroso. Hay pérdidas igual. Sí. No creo que, no como antes, obviamente, pero sí sigue siendo un rubro peligroso. Y aparte que ya adentrarse en la tierra, porque son, no sé, creo que el Chiflón del Diablo eran como 850 metros hacia abajo y después tenéis que recorrer unos kilómetros por unas galerías y de hecho incluso a veces había gente que se perdía, se quedaba allá abajo, entonces Sí, po. ya es bastante como terrorífico. Imagino que ahora ese tipo de galerías ya debe ser distinto, qué sé yo, hay más tecnología. En ese tiempo eran muy valientes, pero era una valentía también muy forzada, porque no tenían más opciones. No tenía más opción. Y eso también llevaba a que para protegerte o cuidarte hacían muchos altares dentro, como Sí, se hacía mucho rito. consideremos que no estamos hablando solamente de la mitología acá en Chile, sino que en general se hacía, Sí. había muchos rituales, habían muchas como pequeñas estatuas a las que se le ofrecían cosas, pero Claro, lo hay vamos que a ser- tratar como un Sí. poquito más adelante, ese tema. Volviendo, por ejemplo, esto de los pactos, por ejemplo, una de las leyendas de que uno de los mineros como que le ganó a la muerte, A Don Sata. que es como a Don Sata, al Paradelo, al Mandinga, tiene muchos nombres, al Coreflecha. Sí, se Y llama que- Reinaldo este caballero. Sí, y esta es una historia muy particular porque es una historia que no es la típica historia del pacto pacto. donde se llevan el alma. Parte igual, pero termina diferente. Sí, entonces él era un hombre, se contaba que era muy bondadoso, todos sus vecinos lo querían, siempre ayudaba, cuando había un problema que afectaba a los habitantes, él iba, aunque tuviese problemas él, trataba de solucionarlo, el típico vecino bueno, buena persona. Claro, que aunque tenga buen poco, tipo. igual te ayuda, siempre está ahí Claro. presente. Y de hecho él era pobre, o sea, era... Claro, no Claro. tenía nada. Y claro, él decidió hacer un pacto con Satanás. Porque se aburrió. Lo que pasa es que él un día Sí. se aburre trabajando y porque había mucha pobreza y tú dices, ya sabéis qué más, hasta aquí llegamos y llama al diablo con un buen lenguaje Coloquial chileno. que no vamos a decir acá y lo llama y el diablo se le aparece en el fondo de la mina y le dice como, claro, osas presentarte, llamarme, como qué es lo que quieres. Y le dice que quiere hacer un pacto y obviamente qué es lo que le pidió en el pacto, riqueza. Claro, No, le riqueza. pidió oro. Un cofre de oro. Claro, en particular. Específicamente. A cambio de, ¿qué es lo único que puedes entregar que le puede interesar? Tu El alma. alma. Claro, nada más que eso. Y Bueno, pasó el tiempo. Él al llegar a su casa encontró el cofre lleno de monedas. Se aseguró con la fortuna, claro, a cambio de su alma. Pero pasa algo interesante. sí, pues llega el día en que el demonio ya viene a cobrar esta alma, porque ya era la hora, y se encuentra con este señor de apellido Jara, ¿era? Dijimos, Reinaldo, con don Reinaldo. Jara. eh, Igualmente pobre, como estaba en el Sí, momento. como cuando hicieron el pacto, a pesar de toda la riqueza que había tenido, él no se enriqueció en el fondo. Es como, ¿qué pasó con todo eso? No era el dueño del fondo, no era el patrón. No era el patrón, no se convirtió en nada, era la misma persona de siempre. Él lo hizo para ayudar, entonces repartió esa riqueza. Se las dio a sus vecinos, los ayudó en sus cosas. Claro, si la utilizó en sí mismo fue para cosas necesarias, pero no para... Primordiales nomás, pero él compartió esa riqueza. claro, ¿no? porque esa fue la intención de que hizo el pacto. ¿Y qué pasa? Que el diablo se encuentra con esta persona y no le gusta la actitud. No le gusta la actitud en el sentido de que No le sirve a una persona así. no te sirve una persona que sea buena, un alma En el buena. infierno. Claro, porque le dio la riqueza y todo y tenía que corromperse y esta persona no se corrompe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el diablo el demonio decide no llevárselo y lo deja porque prácticamente para él es un alma inservible, que no está corrompida y se lo lleva. Entonces, esta es una historia un poco distinta al típico patrón de fondo que se enriquece Claro, y después viene por él a y los qué sé yo, 50 años. pasa por generaciones, porque a veces que esos pactos como que pasan por generaciones, ¿cachai? Sí, po. No se llevó al anterior, pero se llevó al hijo, qué sé Claro, yo. o ofreces como 3 generaciones. Sí. Oye, qué loco eso, como ofrecer otras generaciones.
después de ti. Es como que, ¿te imagináis si nosotros somos ofrendas? Oye, y no lo sabemos. No lo sabemos. No vamos a disfrutar del paraíso. Está en este tipo de leyenda, claro, de apariciones. Y también hay otros seres. Por ejemplo, acá es muy conocido el alicanto también. Encanto. Que es... Siempre se escucha, yo no sé muy bien, que era como una ave mitológica. Sí, el alicanto es un ave... Pero no volaba. No. Sí, vos, pero... Eso, para allá. Que no me acuerdo. Es como, o sea, hay hartas versiones, pero estamos hablando de la cala de la zona minera, que es un ave que se alimentaba de plata y de oro y que siempre deambulaba cerca de donde había minas, porque como comía mineral, plata y oro, donde él comía... Había riqueza. Había riqueza. Claro, Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que antiguamente los mineros, cuando se encontraban con uno de estos, lo seguían. Porque si lograban Mágico. seguirlos sin espantarlo, ibas a encontrar una veta de oro o plata, que es una grieta en el fondo, y tú podías extraer el mineral. Pero como es una ave mitológica que en el fondo se alimenta de este oro, de esta plata, sus alas también como que tenían esa capacidad, como que brillaban, sus ojos también brillaban, producto del mineral que comía. Y también el ave te podía juzgar en el sentido de que si eras digno o no, ¿cachai? Bien. Porque si no, no sería un mito, no sería una leyenda. Sí, po. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que te ponía a prueba. Cuando se daba cuenta que lo estaban siguiendo, el alicanto te ponía a prueba. Pasaba por lugares como de muy difícil acceso, hacía recorridos muy difíciles. Y si el minero realmente tenía la profesión de la minería impregnada, era un minero real, digamos, te seguía, iba a poder sortear todos esos obstáculos y el ave te podía llevar a una veta de mineral, ya sea de oro o plata, de muy fino, que era lo que comía. Pero ¿qué pasa si se daba cuenta que tú eras como, no sé si mala persona es la palabra, pero que no tenías la capacidad o no te lo merecías? Te podía llevar como para un barranco y podías desbarrancarte o morir, o podía perderte entre medio de la montaña, del cordón montañoso. Entonces el alicanto... Claro, era una especie de ave mitológica. Ponía huevos de oro también y tenía una gran panza que no podía volar porque, claro, comía minerales. Entonces, como un ave que sacrificó su libertad de volar a cambio seducido por los metales preciosos de los que se alimentaba. Mira, acá estoy viendo otra historia que se llama El Farol del Mandinga. El Farol del Mandinga. Sí, que es esto parece como de Argentina, creo, no estoy seguro. La verdad es que no recuerdo. Yo creo que debe ser así como latinoamericano. Claro, es que van desde cambiando México hasta acá, ciertas versiones. Sí, México. Saludos a los amigos mexicanos que siempre nos mandan saludos, nos escriben. Sí. Hemos leído varias de historias de Bolivia, Perú también. Entonces se nota que se da acá también, México, en Argentina. Sí, Venezuela. Así que muchos saludos para todos ustedes. Que nos escuchan, nuestros susurrantes queridos. Sigamos, el farol del Mandinga. Sí, se supone que era una luz blanca. Es una historia sencilla. Una luz blanca que se aparecía como a la falda de los cerros, ¿cachai? Y ahí tenéis que ir como a clavar un puñal y el otro día ir a cavar, ¿cachai? Como para encontrar oro o plata, como la típica de los entierros. Esto es como los fuegos fatuos que salían. Sí. Claro, es lo mismo que como en la noche de San Juan. Allá tiene otro nombre, creo, y que aparecía como una luz azul o blanca, pero no recuerdo bien, pero según el color de la luz, esta luz te guiaba y cuando se quedaba ahí había un entierro. Pero creo, no estoy seguro, que según el color variaba, porque había, si era una luz, por decirte azul, podías sacar el entierro, pero si era una luz de otro color, creo que no podías, porque estaba como maldito o algo así. Esto es como muy similar. Claro, sí, es súper similar. De hecho, se supone que, claro, por la luz, es el farol del diablo, o sea, está el diablo ahí con una luz. Claro. Y se supone que hay un día, que es el 24 de agosto, que es el día de San Bartolomé, que es el más propicio para verla, porque es cuando se supone que aparece más brillante y que el Mandinga tiene como permiso para... O sea, no sé si en Mandinga se usa en otros lados de Latinoamérica, pero cuando decimos Mandinga o con la fecha, nos referimos al diablo. Acá se usa mucho, sí. Claro, el patadilo. Se utiliza mucho para referirse al diablo. Bueno, se supone que ese día está como libre de los detectives celestiales, ¿cierto? Así que puedes salir a hacer de las suyas y a tentarte con estos tesoros. Así que, ojo ahí, si ven una lucecita, no... Bueno, ahí depende si quieren se acercan. Pero a veces no solamente es para encontrar oro, a veces los entierros son como alfarerías indígenas, antiguas, o quizás incluso amuletos, tumbas también. Si hay entierros
Sí, consideremos que nosotros somos como muy residentes, obviamente, en todas estas tierras, y antes hubo muchas personas, muchos habitantes, pueblos originarios de todo tipo. Claro. Entonces, muchos de estos entierros no solamente son de oro o plata, también hay como muchos talismanes, cosas propias de estas comunidades de antes. Recuerdo también que hace unos días atrás, una persona, que en este caso un amigo mío, Christopher, que se le mando un saludo, que nos cuenta una historia también que era de su abuelo, que él siempre la contaba, también muy una historia particular y real, que también es bastante simple, y es cuando el abuelo trabajaba en el Chiflón del Diablo allá en Lota. Era una aparición de un minero que él cuenta de que cuando bajaban al interior de la mina, se adentraban en la tierra, había un hombre en particular, un minero, que no sabían su nombre, que no hablaba con nadie, llevaba su casco, su herramienta, digamos, sus cosas, y bajaba siempre con un fierro muy pesado. Una especie de pilar. Como un pilar que puede haber pesado más de 100 kilos, por lo que nos contaba. Y se lo llevaba al hombro, y siempre bajaba a la mina con él, deambulaba con ese pilar. Si lo dejaba para descansar, lo dejaba un poco, lo volvía a cargar, y se movía siempre con él, y entraba en la faena con los mineros y salía. Pero él no estaba obviamente siempre, no era... aparecía, desaparecía. Claro, pues nadie lo conocía, entonces no... Claro, ¿y qué pasó? Un compañero de trabajo, ¿no? Claro, ¿y qué pasó? Que ellos se acostumbraron y lo dejaban nomás. Hasta le ayudaba. Claro, porque ellos sentían como que le ayudaba. Entonces era como una de las... Al final lo atribuyeron como una de las apariciones del demonio, de las maneras de manifestarse, digamos, en la mina, que les recordaba como, oye, estos son nuestros dominios, aquí estoy yo, ¿cachai? Pero... ustedes no juegan conmigo, yo no juego con ustedes. Hay que considerar que dentro de la cosmovisión, de lo que hemos estado averiguando, se dice también que el demonio en las minas no siempre era malo. Hay lugares en los que todavía le rinden tributos. Le dicen el tío, incluso. El tío le dicen. En Perú, Bolivia. Como una manera como de más amigable, como el tío. Sí, el tío. Y le hacen, para no referirse al diablo, más que nada. No sé si será el mismo, no sé si será el diablo o si será otro tipo de ser, pero le dicen el tío. Y se supone que él es dueño de las riquezas subterráneas. Ahí, si alguien me puede aclarar, sería genial. Le agradeceríamos. Estamos todos aprendiendo. Y bueno, la idea era poder sacar provecho de esta riqueza, así que le dejaban distintas ofrendas. Se colocaba un altar donde estaba su imagen. Se le obsequiaban cigarrillos, alcohol, hojas de coca, entre otros objetos también. Adornos, serpentinas de colores. Claro, bailes de repente también, animales igual. Sí, en su momento era como sacrificio, como cordero, llama, muy característico. Todo eso se supone para tener, buenas jornadas y protección, cuidado, claro. Y como el permiso de poder adentrarse a los terrenos del tío y poder extraer y tener una buena racha, eso. Claro, o sea, todo, cualquier cosa, cualquier amuleto, cualquier cosa te servía para poder entrar. Consideremos que cuando entraban a la mina, tú entrabas y no sabías si ibas a salir o no. Podías morir en cualquier momento, ya sea aplastado. Hay casos de que se registraron de personas que se perdieron en los laberintos, en las minas en su tiempo, derrumbes que los dejaron atrapados y que, como en esos tiempos no había la tecnología, murieron ahí encerrados. Pueden haber muerto asfixiados, de hambre, en días, al instante. Entonces eran como pues sí, lo mismo que pasó acá igual fue acuático, lo de los 33 mineros. Sí, imagínate quedarte encerrado ahí, no tenés comida, no tenés agua, no tienes luz. Consideremos que también se conoce como a los mineros como los habitantes o personas que viven sin luz, están todo el día abajo en la mina sin ver el cielo, sin ver el sol. Entonces está lleno de mitos y leyendas. Nosotros hemos rescatado algunas, pero yo sé que nosotros sabemos que ustedes tienen más, así que sería bacán, ideal también que nos comenten, que nos escriban, que nos manden mensajes y poder seguir trabajando al respecto. Sí, mira, estaba viendo algo de México, igual que está Don Juan Platas, que se les llama. Se aparece en las minas del norte del país, de la Sierra de la Encantada. Claro, y cuenta que era un minero que trabajaba en las minas de la Sierra de la Encantada. Nadie supo con exactitud de dónde venía ni cuál era su nombre.
pero era constante que muchos mineros lo vieran por esa zona y que desapareciera sin dejar rastro, más o menos como el tipo del pilar que comentabas tú. Ya. Y bueno, son mitos y leyendas que acompañan a generaciones igual. Claro, entonces ya como para irse cerrando y como conclusión, hay que entender que estos mitos y estas leyendas que se pasan de generación tras generación en las zonas mineras, que es lo que estamos hablando, ya sea de Perú, de Bolivia, México, Argentina. Bueno, algo de real tienen, porque estas historias que nos mandan también como Camino a la Mina, que si no la han escuchado, de verdad se las recomendamos. Son todas historias reales al respecto. Claro, son apariciones igual... No sé, yo me muero de miedo. Sí, y también es un rescate cultural, porque a pesar del miedo que te puede producir, de la intriga o el suspenso, y que nos ayuda a entender un poco cómo se vivía en ese tiempo, cuáles eran las prioridades, la valentía que tú tenías que tener para bajar una mina donde tú no sabías si ibas a salir vivo o muerto, donde tenías que... Era una lucha por sobrevivir. Y tampoco se preocupaban mucho de ti, o sea, no es como que les importara ahí mucho... Claro, y se ha mantenido por muchos años, y un legado cultural que se mantiene, son costumbres ancestrales, identidades de diferentes pueblos, de tribus, sí, de lugares de toda Latinoamérica también. Sí, de hecho todavía en muchos lados se sigue haciendo este ritual que hablábamos hace un rato para el tío. De hecho en Potosí, en Bolivia. Se hace una especie de escultura de papel maché, yo creo que es bien colorida, se decora con serpentina, se le rinde culto, entonces es algo que todavía se hace. O sea, igual ustedes si buscan pueden ver algunas fotos donde salen, no sé, 300 mineros reunidos rindiéndole culto en un altar, ponen una mesa donde ponen vino, qué sé yo, animales, cigarros y las cosas que mencionaba anteriormente. O sea, algo que todavía sigue en pie. Sí, así que eso, los dejamos invitados a que nos escriban, a que nos comenten. Si es que alguien tiene una historia, mande la historia. Yo creo que la historia esta de la aparición del pilar podríamos animarla. No sé qué te parece, podríamos... Me parece. Va a ser historia como, cortita, como de un minuto, pero va a ser como bonita, con un relato. Vamos a hacer algo ahí. Y si ustedes nos mandan su historia, sus cuentos, somos sus experiencias, vamos a hacer algo. Aquí... Recuerden que también pueden visitarnos, pueden encontrarnos en Instagram como Susurrante Relatos, en Spotify también estamos como Susurrante Relatos, ahí se van a encontrar con todas las narraciones, con el tercer podcast ya. En YouTube lo vamos a arrojar a YouTube, para quienes no tienen Spotify también lo puedan escuchar. Y vamos a estar sacando diferentes novedades, avanzando, como siempre agradecerles por su compañía, Susurrantes para ustedes. Otra cosa. Este proyecto. Sí, otra cosa, que ahora tenemos subtítulos en inglés. ¿Tenemos subtítulos en inglés? ¿Y cómo yo no sabía eso? ¿En qué momento pasó esto? No sé, Susurrante avanza. Susurrante no se queda atrás. Sí, tenemos subtítulos en inglés en YouTube. Sí. Así que bueno, estamos subtitulando la segunda temporada y vamos a ir por la primera también en un tiempito más. En algún momento. Para que, claro, pueda llegar a más de ustedes. Y les vamos a ir contando todas las novedades. Saludos también a todas las personas que nos escuchan. El otro día hicimos una encuesta en nuestro Instagram y nos contestaron desde España, desde Canarias, desde Guatemala, desde dónde más, Perú, desde nuestra casa, acá en Chile, por supuesto, Argentina, de diferentes lugares. Gente incluso había alguien que tenía un día para vernos, Domingo de Susurrante. Sí, no recuerdo quién fue, pero él decía que los domingos en la noche, así que, sí, bien. Gracias, abrazo. Así que eso, muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Y esto fue Noche de Susurrantes. Nos vemos.